Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar sobre las crisis migratorias, no solamente una, que afecta el área centroamericana, México, Estados Unidos, y que ha provocado una enorme cantidad de conflictos diplomáticos, explicaciones, etcétera, etcétera. Y para tratar este tema está con nosotros Ana María Aragonés. Ana María es investigadora universitaria, es historiadora y es además especialista en migraciones. Ana María, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, Luis. Desde hace unos meses, Ana María, hemos visto cómo la migración centroamericana hacia Estados Unidos ha tomado la forma de caravanas. ¿Estamos ante un fenómeno que llegó ya para quedarse? Pues mira, yo no sé si llegó para quedarse, pero lo que sí es verdad es que es una forma que han tomado los migrantes que me parece además bastante inteligente, porque si tú recuerdas en tiempos anteriores, o sea, en los años anteriores, ellos pasaban como hormiguitas, ¿no? De uno en uno, como un goteo. Y realmente era muy peligroso para ellos. O sea, recuerda todas las grandes tragedias que vivieron en nuestro país, ¿no? En realidad para ellos ha sido muy complicado el tránsito. Lo que quiere decir una primera cosa, que a pesar de lo grave que puede ser el tránsito y demás, no importa, ellos tratan de pasar. Por lo tanto, lo que te quiere decir es que hay problemas muy serios en sus países. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En este momento resulta que hay por primera vez una cosa que se llama caravana, que quiere decir que se juntan, o sea, ya no son los de gota a gota, sino que ellos se juntan y piensan, con toda razón, que si hay muchos más, todos juntos caminando, además, porque además han estado caminando unas cantidades impresionantes de kilómetros, en realidad se pueden asegurar uno al otro, o sea, hay mucha más seguridad si van todos juntos. Entonces, fíjate que ha sido una forma muy interesante. Claro, ¿qué es lo que ha pasado? Que eso no se esperaba. Yo creo que es la primera vez, porque si tú hasta las migraciones europeas, por ejemplo, ahora, después de las guerras y demás, pues en caravanas no llegan, llegan en botes, los pobres, en fin, que no son tantos. Sin embargo, la caravana, pues claro, de pronto pues te juntas 1000 personas, por ejemplo, ¿no? Y tratan de llegar. Entonces, claro, eso es una forma, ellos intentaron pasar de una manera diferente y con mucha razón. O sea, a mí me pareció que era muy inteligente, la verdad. Hay quien ha señalado que detrás de esas caravanas hay intereses inconfesables, que esas caravanas buscan afectar al gobierno mexicano o incidir en las elecciones estadounidenses. ¿Estas teorías conspiratorias tú las compartes? Para nada. O sea, tienes toda la... Yo lo he oído y en realidad yo digo, en realidad que se utilice un fenómeno social como las migraciones, pues eso es otro problema. Pero en realidad ellos no están ni dirigidos por nadie, ni están, por supuesto, es lo que se decía, ¿no? Que lo está utilizando. Sí, claro, él utiliza todo. O sea, Donald Trump va a utilizar todo lo que pueda. Y una de las cosas, por supuesto, porque además para él, pues los migrantes son delincuentes, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? En realidad no hay nadie detrás de ellos. Lo que hay es una gran pobreza. Hay muchos problemas en sus países, hay una situación en muchos de inseguridad, peor que en México, que ya es mucho decir, en realidad. Entonces, no tienen programas sociales, por ejemplo. Entonces, claro, eso es lo que mueve a los migrantes, y eso es lo que tenemos que pensar, que si alguien hace esos recorridos con la familia, con sus hijitos, caminando, es porque su situación realmente amerita visas humanitarias. Ese es el gravísimo problema que tienen. También se ha dicho que detrás de estas caravanas hay intereses económicos, así como en el proceso de migración anterior había coyotes o polleros, el crimen organizado, etcétera, etcétera. En estas estarían también escondidos esos intereses. Mira, el problema fundamental, yo pienso lo siguiente, o sea, cuando tú dejas una frontera más o menos porosa, abierta, y no tienes esa cosa, o sea, tú cambias la cuestión de la seguridad nacional de las migraciones por derechos humanos, en realidad, pues ellos no necesitan. El problema es que cuando, por ejemplo, en la frontera norte, tú cierras la frontera, en realidad tú estás promoviendo
que haya coyotes, que haya este tipo de gente, que haya tratantes, por supuesto eso, pero no son ellos los que lo promueven, son justamente los políticos que hacen una serie de mecanismos totalmente contrarios y por eso ellos promueven eso, pero no son los migrantes, ¿entiendes? Esas caravanas han provocado en México efectos encontrados entre la población. Por un lado ha habido solidaridad, gente que sale a darles alimentos, agua, protección, como siempre ha habido con los migrantes centroamericanos, pero pareciera que también se ha despertado una ola de xenofobia, de racismo. ¿Cuál de las dos tendencias gana, según tú? Pues mira, yo pienso que en ese momento, como no se esperaban que hubiera tantos, ¿no? Entonces, claro, al principio, pues, ay, mira, la gente es solidaria, evidentemente. Además, yo creo que eso lo ha demostrado durante todo el siglo XX, el siglo pasado, cómo los migrantes han llegado, se han integrado y demás, ¿no? En este momento, claro, hay una situación un poco de caos en el sentido de que no se esperaban. O sea, hubo un cambio en la política migratoria, eso es verdad. Es decir, hasta diciembre lo que había era reforzamiento de la frontera. Es más, se decía, hay autores que lo comentan como Rodolfo Casillas, por ejemplo, en donde decía que Estados Unidos pagaba por cada uno que tú detuvieras. De hecho, se deportaban más que los que Estados Unidos deportaba. Entonces, claro, en ese momento, cuando tú abres la frontera, claro, llegan muchos. No es que haya un efecto llamada, porque también hay autores que dicen, ah, claro, le abrió, entonces ahora bien, no. La gente sale porque tiene que salir. No es que, ahora me abrieron, ahora yo me muevo. No, pues eso no es así, ¿no? Pero en realidad ese es el grave problema. Entonces, si tú dejas pasar, hay menos necesidad de que alguien te diga, oye, si tú me pagas, yo te paso. El problema es cuando llegan a la frontera con Estados Unidos. Entonces, eso es lo que ha pasado. Por ejemplo, cuando Bill Clinton reforzó la frontera después del IRCA, el problema, reforzar la frontera era lo más absurdo de este mundo, porque además vino el Tratado de Libre Comercio, se necesitaba mucha gente. Entonces, claro, ahí la idea de reforzar la frontera es hacer más vulnerable el trabajo. Entonces, claro, llegaron un montón de indocumentados, pero al mismo tiempo lo que pasó fue que se creó esa industria de polleros, de coyotes y demás. Antes era muy curioso, cuando hablábamos de coyotes, de polleros, pues era el señor de la comunidad que se llevaba a sus propias gentes, decía yo, como ya sé cómo está el asunto, vámonos, no. Y no tenían casi ni que pagarle. Pero claro, ellos han creado la política migratoria de esta, es la que ha creado esta industria terrible, ¿no? Hay un nuevo gobierno en México y una nueva política migratoria. Parte de esa política migratoria consiste en llevar un control muy preciso de quién entra. Hay quien dice que esto es una forma de efectivamente no solamente garantizar su seguridad, sino avisarle a los Estados Unidos de quiénes van a entrar, etcétera, etcétera. ¿Te parece a ti justas estos señalamientos? No. A mí me parece lógico, porque además, fíjate, tú eres muy vulnerable si no tienes un papel, que es lo que les ha pasado a nuestros migrantes en Estados Unidos, que no tienen papeles. Entonces, tú lo que les estás dando, o sea, quién eres, pero además tienes una visa, que puede ser una visa humanitaria, regional, de tránsito, etcétera. Eso es un beneficio para ellos. No hay nada más horrible que tú no tengas un papel, que te diga quién eres. Entonces, por supuesto, no tiene nada que ver con qué le van a decir, pues, si no es la CIA. O sea, en realidad, no, a mí me parece que es un control necesario, además, para saber quiénes están. Porque, bueno, también hay gente que quiere pasar y que, pues, no tendría que pasar. O sea, eso ni modo, también puede pasar, ¿no? O sea, pues han encontrado maras, han encontrado, en fin, ya sabemos además lo que puede pasar. Entonces, es un control normal, necesario y yo pienso que es beneficio de los migrantes, por supuesto. El presidente López Obrador ha presentado sus grandes proyectos en el sureste como cortinas, es el término que él utiliza, que frenarían la migración indocumentada centroamericana. ¿Te parece que ese planteamiento tiene sustento? No, es incorrecto, porque no tiene que haber ningún retén. O sea, la verdad, si tú les dices que pasen, que pasen. Y además lo que les tienes que dar es toda la oportunidad de integrarse el que no quiere, se quiere salir, quiere ir al norte, es su problema, y el que se quiere regresar, se regresa. Pero en realidad me parece mal
O sea, no me gustaría que hubiera un retén y que sea el sureste el que retuviera. Eso me parece realmente. Además va en contra de la propia, el propio pacto que firmó. México lo firmó. Es más, México lo prohibió. O sea, en realidad fue México y los embajadores que tuvieron una participación muy activa en este nuevo pacto, en donde el eje principal son los derechos humanos. Es decir, todo migrante tiene, la figura son derechos humanos por encima de cualquier cosa. Si tú los vas a frenar en el sureste, ¿dónde están los derechos humanos? La migración es un derecho. La administración de Enrique Peña Nieto funcionó en los hechos como una especie de policía migratoria estadounidense en el sur, ¿no? Claro. Deteniendo. ¿Ha habido cambio de esta policía? Sí, ¿Y de esta política? No, sí, mira. Con Peña Nieto estaba el famoso programa Sur, ¿no? Frontera Sur, que eso fue poner a la Policía Federal, poner al Ejército, a la Marina y detenerlos. Es decir, había esta idea de la seguridad nacional, igual que en Estados Unidos, lo cual es terrible, pero bueno, esa era la idea. Entonces, como te decía, hubo más deportaciones por parte de México que por parte de Estados Unidos. Entonces, se estaba haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos. A mí me parece que en este momento la situación es distinta, porque para empezar, están en albergues, claro, hay centros de detención en algún momento que los tienen que quitar también, pero en realidad hay una idea distinta. Es decir, el derecho humano está en el eje. Eso es una de las cosas. Y la otra cosa, se acaba la seguridad nacional, no tiene nada que ver. Entonces, en el Instituto Nacional de Migración, además han puesto una persona que es muy importante. Es un que estuvo en el Colegio de la Frontera Norte, el director de la Frontera Norte, Guillén, que es realmente un señor que sabe muchísimo de migración, que cambió, nada más eso, es un cambio fundamental. ¿Quién estaba antes? Un policía, Ardelio Vargas. En este momento hay un académico que además trabaja en migración, que sabe de lo que habla y por supuesto es muy diferente porque tiene en el eje también los derechos humanos. Entonces a mí me parece que hay un cambio muy importante. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Claro, gracias. Ustedes, amigos, amigas, no se despeguen de su televisor. Regresamos. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando sobre las migraciones centroamericanas hacia Estados Unidos con la investigadora Ana María Aragonés. Ana María, cuando vemos el paso de los migrantes centroamericanos por México, lo que encontramos, o esa es la impresión que da, es que quienes se han encargado sobre todo de darles refugio y protección son agentes de la Iglesia Católica, mucho más que el Estado mexicano o que otro tipo de organizaciones. ¿Es justa esta apreciación? Mira, yo creo que en parte sí, así es. Hay muchas ONGs, hay muchos grupos además que se dedican a eso. O sea, como México ha sido un país de migrantes, indudablemente, hay muchos de estos grupos que se han dedicado realmente a albergues, ¿no? Refugios, indudablemente, que son ONGs. Y además, por supuesto, la Iglesia Católica ha hecho muchísimo. Pero fíjate que también está ACNUR. ACNUR ha apoyado muchísimo, por ejemplo, porque COMAR, que es la Comisión Mexicana de Apoyo a los Refugiados, realmente tiene poquísimo dinero. Y entonces lo que ha hecho ACNUR, que es la Comisión de los Refugiados, lo que ha hecho de Naciones Unidas es apoyar. Entonces ha dado, por supuesto, inversiones, ha creado albergues, indudablemente que lo ha hecho, ¿no? Pero yo creo que está un poco rebasado también el Estado. El Estado mexicano tiene que aportar mucho más, porque ya que está abriendo, ya que está haciendo esta cosa que además ha sido hasta reconocido por la propia Naciones Unidas, pues entonces les tienes que dar el albergue, les tienes que dar la posibilidad. Por ejemplo, en el norte es donde yo creo que hay un poco más de problema. Las comunidades y los municipios están pues también muy sobrados, ¿no? Muy sobrepasados. Entonces, claro que necesitan. Entonces, a mí me parece que falta que el Estado apoye. Hemos ido caminando del sur hacia el norte, mencionabas el norte. Sí. Esas caravanas llegan a la frontera. Casi todas pretenden pasar por Tijuana.
¿Por qué por Tijuana, que está más lejos, ¿no? Y es más difícil llegar a Tijuana que llegar a otros puntos de la geografía nacional? Pues es que es un paso más conocido, o sea, yo creo que hay bastante conocimiento de ese paso, ¿no? Normalmente se va, pero hay otros, está Matamoros, hay otros, pero ese ha sido como el más conocido. Ahí hay muchísima gente, además. Entonces, a mí me parece que pasan por ahí precisamente por eso, ¿no? Pero indudablemente si tú ves en la frontera se ha diluido bastante, es decir, lo que es Tijuana, se han ido a otros puntos, pero claro, también, por ejemplo, llegar pues eso a Coahuila o llegar a estos es muy complicado, ¿no? O sea, en realidad hay mucha más dificultad por lo que tenemos normalmente en esos estados, ¿no? Y ya que llegan, ¿es más fácil o más difícil que logren pasar Estados Unidos ahora que llegan en caravanas que antes que llegaban en lo individual o manejados por pobieros? Mira, es muy buenísima tu pregunta, fíjate. Te voy a decir por qué. Porque en realidad la caravana es para llegar a México, pero ya después pues ya no están en caravanas, o sea, se van moviendo de acuerdo a lo que tienen las visas, dependiendo de la visa, se van a los albergues y más o menos están juntos, pero ya no es ese bonche que pasó por ahí, ¿no? Entonces llegan en realidad a la frontera y el problema gravísimo es ahí pasar, pero ellos saben, muchos de ellos han pasado un montón de ellos. Claro, en condiciones muy dramáticas, ¿no? Porque precisamente, ¿te acuerdas? El problema de haber reforzado a la frontera cuando tenían unos pasos bastante normales, cuando refuerzan la frontera se tienen que ir por lugares mucho más difíciles, ¿no? Mucho más riesgosos. Y ese es el problema, que en realidad tienen cada vez más riesgo. Pero pues has visto cosas muy dramáticas, ¿no? Como avientan al nene, que lo agarran del otro lado. Eso es una situación muy dramática, cuando eso es una barbaridad. Estados Unidos ha regresado a México en tanto se tramitan sus papeles para ver si se les da asilo o entrada, ya más de 4,000 migrantes. Sin embargo, al mismo tiempo, la diplomacia mexicana ha declarado que México no va a ser tercer país, pero lo está haciendo en los hechos. ¿Cómo explicarnos esa situación? Mira, tú ponte en la idea de que de pronto te dice, yo te los mando y tú dices no. Pero entonces, ¿qué haces? Los tienes ahí en la frontera, pones la policía para que no pasen, porque está decidido a pasarlo. No solamente está decidido Trump, está decidido ya el nuevo juez, hubo un juez que dijo, usted no puede hacer eso, porque ellos se tienen que quedar en Estados Unidos esperando que lo vean los jueces con el asilo y demás. Pero ya hubo otro juez que dijo, no, tienes razón, y que se regresen. Entonces, yo lo que pienso es que efectivamente no eres, pero en los hechos eres, porque en realidad pues los está recibiendo. Pero me parece que también es humanitario. El problema es que eso no puede seguir, porque a quien se está afectando es a los migrantes, porque se les está prohibiendo la posibilidad, casi prohibiendo la posibilidad de que estén en Estados Unidos esperando a que los reciban los jueces, ¿no? Que estén con su familia, porque además ellos tienen familia en Estados Unidos y además tienen todo un montón de redes que les pueden apoyar. Cuando regresan a México, pues se encuentran desprotegidos totalmente. Otra vez la misma historia. Entonces, a mí me parece que ahí sí, el gobierno mexicano tenía que hacer una denuncia, porque eso está en contra de las leyes, en contra de las leyes internacionales. Entonces, hay que hacer una denuncia en Naciones Unidas. Ahí sería el lugar para hacer esa denuncia. Yo pienso que es el lugar apropiado. Trump ha manejado la carta de las caravanas centroamericanas, como ha manejado todo en el mundo. Tú decías hace un momento, como decimos en México, no da patadas sin guarache. Exacto. ¿Y tú crees que le ha redituado políticamente ese manejo? Fíjate que lamentablemente sí, porque precisamente quien ha hecho que sea más visible que nunca, porque no es nueva, la migración es nueva, a lo mejor las caravanas y es... pero que se ha hecho una situación problemática de invasión y demás, por supuesto ha sido Estados Unidos, ha sido Trump el que lo ha hecho. Entonces, claro, todo eso inflama al electorado y como quiere reelegirse,
que a lo mejor se reelige, lo cual va a ser muy terrible, pero en realidad lo que quiere reelegirse, eso inflama. Todo lo que puede hacer para decir que el muro es necesario, que hay un montón de delincuentes, porque él utiliza mucho eso de que vienen contratantes y que vienen con todo eso, cuando él está promoviendo, ¿no? Pero en realidad, lamentablemente, haber hecho un espectáculo, que eso es lo que ha hecho Trump, de esta pobre gente que necesita apoyo, que necesita visas humanitarias, refugio, asilo, por supuesto que sí le ha beneficiado. De hecho, me parece terrible porque acabo de ver el último dato de la popularidad ha subido. Es un horror. Ha subido. ¡Ay, Dios mío! Bueno, seguimos pensando que el asunto de Trump es un asunto de diván psicoanalítico y no de intereses económicos y políticos pues que está detrás de él. Mientras sigamos así no nos vamos a explicar el porqué de ese éxito. ¿Necesita Estados Unidos esa mano de obra? Por supuesto. Además, eso es una cosa terrible. Fíjate. Una de las cosas que dijo Trump es: estamos llenos, como si fuera estacionamiento, ya nadie entra porque estamos llenos. Bueno, le han rebatido terriblemente, porque claro que no están llenos. De hecho, fíjate, el desempleo ha bajado como nunca a 3.7, están en pleno empleo. La cuestión demográfica es bajísima, o sea, ellos no tienen repuesto de población porque están por debajo. Por lo tanto, todo el mundo está erizado porque, claro, dice, ¿cómo es posible? Desde altamente calificados hasta gente que va a la construcción, al campo, a los servicios, apoyo de enfermería y demás, los necesitan. Fíjate, la población económicamente activa ha bajado a 62%, es bajísimo, lo que quiere decir que los necesitan. Entonces, es toda una política muy, muy horrible, esa es la verdad. O sea, muy canallesca, esa es la verdad. No se puede hacer eso con la gente para sacar provecho político tú. El manejo de la migración indocumentada ha sido siempre una especie de sistema de esclusas, ¿no? Sí, que permite regular el salario. En este caso en Estados Unidos, ¿no? Claro. Tú abres y cierras esas esclusas, si necesitas bajar más el salario o no. Sin embargo, la política explícita de Trump ha sido de que la clase trabajadora se beneficie, ¿no? ¿Cómo compaginar, digamos, esta política de restricción, ¿no? Al mismo tiempo con esta política de necesidad de mano de obra? Claro, fíjate que hay lo que hemos visto es que ya hay mucha gente mayor, o sea, ya es una población envejecida, y es una gente que además el baby boom llegó a su término. Ahora se está jubilando. Entonces, en realidad, necesita esta gente. Ese es el grave problema. Entonces, claro, ¿por qué son indocumentados? Indocumentados son porque es la manera de hacerlo más vulnerable. Entonces, claro, allá hay una sobreexplotación. O sea, hemos visto que hay 11 millones de indocumentados en Estados Unidos. O sea, ¿por dónde pasaron, no? Pues porque los dejan pasar, porque les conviene. Pero lo que tú decías, efectivamente, cierran la llave porque en momento de crisis, ¿qué es lo que pasa? Como los pueden impunemente deportar, y deportan sin ningún problema, aunque lleven 20 años. Muchos de ellos llevaban 20 años. Y se quedan con sus pensiones y se quedan con todas sus aportaciones. Exactamente, y con todos los impuestos que han pagado, porque todos los indocumentados pagan impuestos. Si tú ves el cheque, por supuesto, todos los impuestos son pagados por los indocumentados. O sea, en realidad es un beneficio para ellos impresionante. Entonces, claro, lo sacan, por supuesto, regulan más o menos el mercado laboral y ahora pues los tienen que volver a dejar pasar. ¿Y tú dirías que los mandatarios de los países centroamericanos donde vienen estos migrantes han hecho algo eficaz para avalar o para defender a sus compatriotas? Qué bien que me preguntan, pues están calladitos, silencio. Se ven más bonitos calladitos. Exactamente. Silencio. O sea, no es posible. Dice, ay, no se van porque los llevan, se van porque... No son responsables de nada, cuando en realidad, por ejemplo, Honduras, que son los que más salen. En Honduras, ¿qué fue lo que pasó? Pues echaron a Zelaya. Y ahora viene este señor, o sea, la verdad. Y lo dicen, es una persona que no está haciendo lo que debe, al contrario, es un represor, etcétera, etcétera. Lo mismo está pasando en todos lados. Están muy callados.
a mí me daría vergüenza realmente de decir, bueno, mi gente se está yendo y yo no estoy haciendo nada. Entonces, mira, hay una propuesta de Andrés Manuel López Obrador, que es de hacer una cuestión de inversión regional para que llegue a Centroamérica y México en el sur. Una especie de plan Marshall. Una especie, sí, con la CEPAL y eso. Eso no está mal, nada más que a mí el problema es que quien se va a beneficiar hay que tener cuidado, porque eso hay que trabajarlo con ONGs, con la población, no con los gobiernos, porque a donde tiene que ir es a salud, a educación, a ese tipo de cosas. No vas a invertir y le vas a sacar un montón de lana, como ha hecho toda la vida Estados Unidos, y entonces pues sí que vayan, ¿no? Y ellos son maquiladores, como nos pasa a nosotros, ¿no? Maquiladores, no. Y sí me parece muy importante que haya una recuperación de la situación tan terrible que viven, que haya un cambio en esos países, pero ojo, que hay que tener mucho cuidado, que no sean simplemente la necesidad de invertir para que seamos los maquiladores de Estados Unidos como hemos estado hasta ahora. Ana María, muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía del día de hoy. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.